Hola, ¿qué tal todos? Qué alegría verte de nuevo por acá para que iniciemos juntos esta sesión de negociación que he preparado. Va a ser muy útil con buenos conceptos para todos ustedes y que utilicen mis señales para que obtengan buenas ganancias. Si quieres obtener más información gratis, detallada, escríbemelo en los comentarios y te estaré enviando el link para mi chat de Telegram. Estoy reuniendo mi comunidad ahí y también te dejo muchos videitos gratis. Suscríbete a mi canal. Dicho todo esto, espero que estén listos porque ya vamos a comenzar. Así es la misma historia para mí, crecer hacia abajo. Vamos a seguir acá con este gráfico. Vemos acá que tenemos 700, vamos a estar pendientes y esta vez quiero comprobarlos y estar definitivamente dentro de este acuerdo si se utiliza la opción de compra en este momento. Qué pena, pensé que iba a ser la inversión de los precios porque era el periodo en algún tiempo. Pensé que estoy teniendo tiempo, así que mira lo que sucedió, que fue lo contrario. Por lo tanto, recuerde, solo tiene que ser acá menos valiente. En este caso, pero bueno, vamos a seguir. Acá tengo que considerar la posibilidad de trabajar y tener este dinero de vuelta. Así es mi carácter, así que vamos a ir más allá. Ahora pasemos al siguiente ratio de divisas. En este caso me siento un poco nerviosa. Amigos, quiero recordarles que ahora estoy desarrollándome activamente en mi comunidad comercial e invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo para mejorarla. Allí publico mucha información útil sobre el comercio, consejos y trucos de vida para principiantes, análisis de estrategias, material de capacitación y señales comerciales de trabajo que puedo utilizar para las capacitaciones y prácticas posteriores para ganar dinero. Publico esto diariamente absolutamente gratis. Aquí hay algunos resultados de mis suscriptores, ya que fueron los primeros meses de capacitación de la comunidad que comenzaron a ganar un buen dinero e invirtieron todas mis señales de estos 6 años de experiencias. Puedes probarlo tú también y obtener buenas oportunidades. Entonces, si estás interesado en información actualizada y señales comerciales confiables, vaya a mi canal a través del enlace debajo de esta descripción de este video o por el código QR en la pantalla y continuemos. Pero vamos a seguir acá con esta misma historia a considerar en el gráfico de cocodrilo. Acá realmente plana. Pasemos a la siguiente. En este caso espero que todo sea más obvio porque el demarcador va hacia abajo, pero el caimán va un poco más arriba. Ahora voy a acercarme acá y encontrar algo realmente interesante. No me parece muy obvio, así que sigamos adelante porque se me ha acabado el tiempo. Pues bien, esta es rara oportunidad para recuperar nuestro dinero. Vamos con $50 desde el principio. Ahora mismo vamos a seguir con la opción de compra en este momento. Estupendo, mover más lejos, como lo están viendo en este caso, a la derecha, todo va a estar de vuelta. Vamos a ver una situación más obvia, vamos a pasar a la siguiente pareja. Dólar australiano y americano, tenemos acá menos porcentaje de pago, creo que es una situación un poco dormida. Vamos a eliminar en este caso y vamos a trabajar con la llamada a la segunda opción de divisas. En este caso intentaré encontrar algo realmente interesante para nosotros. Si la situación nos está mostrando, según el caimán, va un poco más arriba, pero según el marcador se inclina un poco más hacia abajo. En este caso ni siquiera estoy segura. Por cierto, acá paso por mi casa de inversión, $90. Una situación que no se mueve, una situación inmovible.
Vamos a comprobarlo ahora, la opción de venta en este momento. Opción de venta en el último momento, fue increíble para nosotros. Acá tenemos el demarcador y estamos trabajando con el cocodrilo. Esto sucede de una manera correcta. Vamos con el dólar americano y la rupia india. Por lo tanto, es bastante parecido a la misma historia. Así que considero que no hay ningún tipo de movimiento acá en este gráfico según todos los tipos de movimientos. Vamos a considerar este gráfico una nueva parte de este gráfico de acuerdo con la siguiente vela, y si no crece acá un poco más en esta situación, quiero decir que tenemos que dejarlo. Pero ya veo acá que es interesante el crecimiento de los candelabros. Acá vamos a seguir con mi inversión, introduciendo rápidamente $170 de mi caja. Vamos a seguir con la opción de compra pendientes ahora. Vaya, yo pensé que iba a perder esta operación, pero vieron que vamos avanzando lentamente, pero vamos avanzando. Así que buenos ingresos, esta vez estoy segura. Pasemos a la siguiente divisa, franco suizo y yen japonés. Es precisamente la misma historia. Tenemos que acá alejarnos y ver qué está pasando. Vamos a trabajar con los toros justos aquí. Me parece una buena parte del gráfico que se está mostrando en este momento para los toros. Acá, hora de la mañana, es realmente caprichoso. En este caso, tengo que seguir adelante con esta misma vela. Y al mismo tiempo paso por mi caja de inversión. Esta vez con $320 aquí. Y vemos esto que tenemos acá con esta fila y vamos a la opción de compra en este momento. Muy bien, el precio va subiendo en dirección correcta. Así que estamos ganando confianza. Acá tenemos estos ciclos que están subiendo un poco más. Un buen punto de entrada adecuado. Así que pasemos a la siguiente. Acá revisemos de nuevo la historia que tenemos presente en este gráfico. Y estamos teniendo algunos picos de los precios. Aquí pasa lo mismo porque la situación no es tan segura. Muchos candelabros fuertes que están justo aquí. Y estamos pasando nuestra inversión de nuevo. Está bastante con facilidad y casi entro. 610 esta vez. Justo en nuestra caja. Vamos a comprobarlo con la opción de venta ya. Estupendo, yo estaba segura que iba a ser un poco más hacia abajo. Verás, según los patrones, hay algunas situaciones que no se están mostrando. Acá un poco a la baja y eso es porque se los quiero decir, que estén siempre pendientes con los patrones. Acá, comentarios de abajo. ¿Cuál crees que fue la clave correcta para crecer en estas cifras? Pasemos al siguiente ratio de divisas. Vemos GBP frente al dólar americano. Seguimos adelante. ¿Qué está pasando? Tengo que comprobar la situación de acuerdo a la tendencia. Y luego podemos avanzar apoyándonos en 3 líneas. Vamos ahora a nuestra inversión. ¿Qué tenemos por acá? Nuestro próximo paso será $1000. Y vamos a ver qué está pasando de acuerdo al demarker aquí hace algún tiempo en la zona de sobreventa. Y con esto lo voy a considerar para seguir. Vamos a comprobar ahora nuestra siguiente opción, que será opción de venta en este momento.
Genial, estamos obteniendo buen tiempo antes que se introduzca la inversión del precio. Estaba segura de entrar en ese acuerdo. Vemos estas situaciones acá que nos están mostrando un buen punto de entrada. Pasemos ahora al siguiente ratio de divisas. ¿Qué está pasando aquí? Tengo que considerar todo el gráfico una y otra vez para poder seguir avanzando lentamente con los toros. Por cierto, estamos teniendo algunos ciclos con los crecimientos de todas estas cifras. Pero tenemos un buen demarcador. Acá nos muestra lo que sucede. Ves el alligator, la línea verde que se nos está mostrando todavía con una situación prevaleciente entre estas tres líneas que están acá. Por lo tanto, estoy en movimiento de nuevo con 1000 y voy a revisar acá en mi mente la situación que estamos teniendo acá. Es un poco lenta, pero estoy en movimiento. Vamos ahora con la opción de venta ya. Me encantó, así que tuvimos nuestro tiempo exacto y perfecto para entrar. Así que vamos a ver la historia con los rojos, estos rojos candelabros que pueden ver que nos están mostrando un poco más fuerte la tendencia a crecer hacia abajo. En este caso estamos dejando esta situación por acá y vamos a continuar con el franco suizo frente al yen japonés. ¿Qué está pasando acá? Tenemos una fila de candelabros en algunos últimos minutos. Nos está mostrando acá una situación para los verdes porque es mucho más predominante y más fuerte visualmente. Estoy moviendo acá esto con $1000 y acá voy a tener mi venganza. Vamos a avanzar y vamos a comprobar la opción de compra en este momento. Estaba muy nerviosa para entrar en este caso porque estaba esperando mi próximo movimiento. No era tan fácil el tipo de historia para mí, pero logré tener mi venganza. Así que entré en buen momento. Vamos a pasar ahora a la siguiente moneda. Voy a seguir acá y encontrar algunos puntos de entrada interesantes. Estoy tratando de seguir con $2000 y bueno, estoy encontrando algo bueno por acá con todas estas situaciones que nos están mostrando. Hay algún tipo de historia plana. Una suma de $2000. Y acá veo los caprichosos en este mismo candelabro. Voy a ir más lejos en esta precisamente, en la situación que probemos. Lo que está pasando acá con el crecimiento de las cotizaciones. Y creo que en este caso la situación parece ser mucho más interesante para nosotros. Vamos a seguir ahora a acercarnos a esto. Vamos a hacer acá la siguiente operación con el crecimiento de las velas, que no es tan evidente, pero tengamos una lentitud de bares. Así que acá vamos a intentarlo de otra forma y me moveré acá con $2000. Vamos a seguir adelante con la opción de compra ya. Sí, el tranvía subía confiado, como lo pudieron ver, así que pueden comprobar este tipo de combos y ver cómo le funciona. Vaya, qué excelente sesión de negociación la que tuvimos hoy. ¿Qué te pareció? Yo estuve muy emocionada, tuve muchos nervios, pero en los últimos minutos hemos tenido buenas operaciones. Encontramos esos puntos exactos para entrar en cada negociación y hemos reunido una buena comunidad. Así que si este video es útil para ti, te recomiendo que utilices todas mis señales y me escribas en los comentarios qué quieres ver en un próximo video, cuáles son tus dudas y si quieres recibir mucha más información te dejaré el link de mi chat de Telegram para que te suscribas también y a mi canal de YouTube. No lo olvides. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.